Bueno, antes que nada a todos, buenas tardes. Soy, como ya me presentaron, llevo como 15 o 18 años en la comunicación social, la mitad de ellos como reportero y la otra mitad como director de algún área de comunicación social. Puedo decirles que de cuando comencé como reportero a la actualidad han cambiado muchas cosas. Cuando yo comencé no había teléfonos celulares, todavía no era tan general su uso. Por supuesto que no había redes sociales, no había ni Twitter, ni Facebook, ni correo electrónico, nada de eso. Yo me acuerdo todavía, yo comencé a ser reportero, todavía escribiendo con máquinas mecánicas, y bueno, eso hace una gran diferencia o nos lleva a pensar y a reflexionar acerca de la transformación vertiginosa, rapidísima, que ha habido de la comunicación. Y cuando nos centramos en la comunicación social, que según la invitación que tengo, quieren que les hable un poco del papel de jefe de prensa en la comunicación interinstitucional. Como tengo solamente 15 minutos, voy a abordar un solo tema que para mí se me hace de lo más relevante o de lo más importante dentro del trabajo que hace un jefe de prensa o un director de comunicación social, como suele llamarse. Para mí es una parte muy importante la responsabilidad. Comentaba yo con algunos compañeros que cuando uno estudia ciencias de la comunicación, yo comencé a ser reportero sin ser estudiante de ciencias de la comunicación, y en ese tiempo conocí a Marco Antonio, y me acuerdo que yo bromeaba un poco con mis compañeros de la redacción, porque les decía que me dijeron: ¿tú cómo llegaste a ser reportero? Y yo bromeaba con ellos y les decía: es que un día yo llegué a una redacción y les dije, me preguntaron que qué sabía hacer, y les dije nada, y entonces me dijeron: vas a ser reportero, ¿no? Y cuando se estudia ciencias de la comunicación, muchos de los estudiantes pues tienen aspiraciones, por supuesto que son muy buenas, de ser, no sé, productores de televisión, productores de radio, alguna otra tarea, y quizás la última que está dentro de las posibilidades o dentro de las perspectivas o expectativas es ser un jefe de prensa. Entonces yo les comento que no sé cómo, yo desearía que todos tuvieran sus aspiraciones distintas a la de un jefe de prensa, pero la vida, las circunstancias a veces nos llevan sin querer, sin desear, a ser jefe de comunicación social. Y entonces yo quiero compartir con ustedes un tema solamente para mí fundamental dentro de la comunicación social. La primera es la responsabilidad. Si ustedes han leído los periódicos o han revisado un poco lo que ha ocurrido últimamente, ustedes deben saber que el día de la semana pasada le dictaron auto de formal prisión a la que fue jefa de comunicación social o jefa de prensa del exgobernador de San Luis Potosí. Le dictaron un auto de formal prisión por el desvío de 33 millones de pesos. Y si ustedes también están enterados, deben saber que el último o el penúltimo exdirector de comunicación social del gobierno del estado de Oaxaca, que se llama Raúl Castellanos Hernández, está siendo buscado por la Interpol por un desvío aproximado de 460 millones de pesos. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no tengan como expectativa entrar a la comunicación social, pero yo sí les digo algo: todos ustedes, independientemente del trabajo que vayan a desarrollar, ya sea como productores de televisión, productores de radio, no sé, cualquier otra de las ramas que tiene las ciencias de la comunicación, necesariamente van a tener que llegar o van a tener que tratar con los jefes de comunicación social. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que manejan el dinero, porque ellos son los que manejan los recursos para la comunicación social. Es decir, cada dependencia tiene un presupuesto de comunicación social, y dependiendo de la dependencia, ese presupuesto está, digamos, etiquetado. Por ejemplo, les decía yo he trabajado en la comunicación social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y ahí hay un presupuesto muy elevado. ¿Por qué? Porque las tareas, dicen los universitarios, las tareas sustanciales de la universidad son la difusión de la ciencia, la difusión del conocimiento y la difusión de la cultura, ¿no? Entonces, de entrada, la universidad tiene como tarea difundir
y el jefe de prensa de comunicación social maneja un presupuesto ex profeso para eso. No se diga, también trabajé en el Instituto Estatal Electoral y ahí también hay un presupuesto muy amplio para las tareas de difusión o para las tareas de la cultura democrática. También ahí hay muchos egresados de comunicación social, algunos los conozco, tienen sus productoras de radio y televisión que son las que le producen los spots de radio y televisión al Instituto Estatal Electoral. Y solamente donde yo estoy un poco asombrado y pasmado, donde no hay un recurso que esté etiquetado para que se difunda la actividad o se difunda el trabajo de la dependencia, es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ahí hay un presupuesto para tan solo para un programa que se llama el Programa de Infraestructura Básica, que es la encargada de dotar de servicios como agua potable, drenaje, energía eléctrica y todos los servicios básicos como carreteras, son de 1,000 millones de pesos. Pero no hay un solo peso para comunicación social. Ahora, retomando lo que les decía yo, como se maneja dinero, siempre que se maneja dinero, siempre existe la tentación y siempre existe la inclinación a hacer un manejo irregular de esos recursos. Cuando leo la historia de esta, era una señorita, una mujercita, la que estuvo como jefa de prensa del gobernador de San Luis Potosí, que ahora está encarcelada, y cuando oigo la historia de Raúl Castellanos, que también fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, yo no hago menos que preguntarme y cuestionarme ¿por qué con tanta facilidad un dinero que es público, que está destinado para tareas o para actividades muy señaladas, con qué facilidad se puede desviar o con qué facilidad se puede mal usar? Ahora, yo les decía al principio de la plática, quizá muchos de ustedes no se van a interesar mucho por la comunicación social, pero independientemente de que se interesen o no se interesen, o que caigan o no caigan dentro de una dirección de comunicación social, ustedes de manera indirecta o tal vez de manera directa van a tener relación con esa área de las dependencias del gobierno del estado, del gobierno federal. Traje este periódico que es el Imparcial, ¿no? Y lo traje por varias razones, pero principalmente yo quiero darles una recomendación a todos ustedes. Por favor, procuren leer 2 o 3 periódicos diarios si se van a dedicar a la comunicación. 2 o 3 periódicos locales y 2 o 3 periódicos nacionales. Antes era un problema leer periódicos nacionales porque era muy caro, pero hoy con el internet, yo les suplico, después de que revisen su Facebook y que envíen todos los mensajes de Twitter, revisen los periódicos para que tengan un conocimiento de lo que está pasando a nivel nacional y a nivel local. Traje este periódico por varias razones. La primera es porque aquí yo encuentro, lo iba a poner yo en pantalla, pero me gustó más traerlo. Si alcanzan a ver acá, dice: a todos los diputados de la 60ª legislatura del estado de Oaxaca, a la opinión pública en general. Y firma el comunicado atentamente Jaime de Jesús Velázquez Escobar, director de comunicación social, responsable directo de este comunicado de la Cámara de Diputados. ¿Qué sucede con este jefe de prensa? Tiene un problema ahorita. ¿Cuál es su problema? El día domingo se publicó en varios periódicos la elección de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, y al día siguiente todos los diputados acusaron a la fracción parlamentaria del Congreso local de que la fracción parlamentaria del PRD había sido la que había publicado ese desplegado del Partido de la Revolución Democrática. Desde el lunes, estamos jueves, no creo que termine mañana esta discusión, el director de comunicación social de la Cámara de Diputados, Jaime Velázquez Escobar, que por cierto es mi amigo, está en un problema y en una dificultad terrible. ¿Por qué?
porque a él se le acusa, a él se le responsabiliza de ser quien pagó una inserción de un partido, y eso es una irregularidad. ¿Por qué es una irregularidad? Porque la Cámara de Diputados tiene su presupuesto de comunicación social. Por cierto, también hay un problema ahorita. Les decía yo, hace 20 años no existía el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y no existía el recurso para pedirle, por ejemplo, cuánto ganaba el gobernador en aquella época o cuánto ganaba algún secretario de Estado. Hoy sí hay posibilidad de eso. Y una persona presentó una solicitud para conocer la nómina del Congreso local. Es la hora, es el tiempo que todavía no se contesta cuánto gana cada servidor público de la Cámara de Diputados. Y luego el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública la semana pasada emitió un comunicado donde dice que cuando le solicitaron al Congreso local que presentara las cifras sobre las cuales desarrolla su publicidad o desarrolla su programa de comunicación social, les dijeron que no tenían presupuesto. Y el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública salió y declaró: la Cámara de Diputados no tiene recursos o no tiene un presupuesto para su comunicación social. Y les decía yo, traje este periódico porque otra de las cosas que tiene que ver con la comunicación social es la responsabilidad, les decía yo, la responsabilidad ética del manejo de los recursos. ¿Cómo manejo los recursos? ¿Cómo los destino? ¿Cómo los llevo adelante? ¿Cómo los presupuesto? ¿Y cómo desarrollamos esa actividad? Y la segunda arista de la responsabilidad tiene que ver con algo que para mí también es fundamental para el desarrollo, no solamente de la actividad de comunicación social. ¿Ya me pasé de tiempo? Siento que ahí me dicen ya. No. Tengo 15 minutos, ya tengo 4 minutos. No solamente es el manejo del dinero que hay en las comunicaciones sociales, sino también es una de las características básicas o una de las funciones básicas del director o jefe de prensa de comunicación social, es que sepa redactar un boletín o que sepa redactar un comunicado, ¿no? Les dejo de tarea que revisen este comunicado. Ese comunicado yo lo vi solo en el periódico Imparcial y en el periódico A Diario. Ahí está el comunicado y ustedes pueden revisar cómo se elabora un comunicado. No digo que este sea un comunicado perfecto, pero es un comunicado que sale un poco de lo institucional. ¿Por qué sale un poco de lo institucional? Porque no tenía, dice aquí, remata él su comunicado, dice: atentamente, Jaime Velázquez Escobar, director de comunicación social, responsable de esta publicación. Era suficiente, pero él dice: responsable directo de este comunicado. Es decir, no soy responsable de otros, pero de este sí. Luego entonces, terminando ya mis 15 minutos, solamente les quiero decir que la comunicación social tiene muchas vertientes, y solamente por 15 minutos les hablé de dos muy sencillas o que están ahí como muy forman parte de esta relación que a veces ocurre con el jefe de prensa y las personas que rodean el proceso de comunicación, que es el presupuesto. Y digo, siempre va a haber dificultades en el manejo de los recursos. Por su atención a todos, muchas gracias. Creo que sí cumplí con sus 15 minutos.